empezar entonces con el doctor Agustín Mestroni, que virtualmente manda una clase grabada por una cuestión personal, no pudo venir aquí, entonces mandó la clase grabada. Cuando, yo terminé de charlar, vamos a asistir a la charla, que dura exactamente 1 hora y 7 minutos, para después pasar a la charla sobre enfermedad cerebrovascular y todas las consecuencias de la enfermedad cerebrovascular que la va a dar el doctor Klein. Natalia, cuando quieras. Hola a todos, mi nombre es Agustín Mestroni, yo soy médico del staff del Departamento de Diagnóstico por Imágenes, de Diagnóstico Maipú, DASA y FLENI, y esta tarde estoy a cargo de la clase de urgencias vasculares en neuroradiología. Para empezar, como bien sabemos todos, las enfermedades cerebrovasculares se clasifican en 2 grandes grupos, la isquémica y la hemorrágica. Predomina por amplio margen el ACV isquémico, con un 85-90% de los casos, y su fisiopatología se basa en lo que es la oclusión de un vaso, y a partir de ahí las manifestaciones correspondientes, distinto de lo que sucede en el ACV hemorrágico, donde el evento patológico se origina básicamente en la ruptura de la pared sucediendo. Espero que hayan logrado ver en el corte axial de la izquierda que hay una estructura tubular espontáneamente hiperdensa. Vamos a ver que en tomografía nos vamos a referir a lo hiperdenso como aquello que, hablando mal y pronto, es más blanco, y lo hipodenso como aquello que, de vuelta hablando mal y pronto, es más negro. Los mismos términos en realidad similares se van a aplicar en resonancia magnética, pero respecto de la intensidad de señal. Lo hipointenso va a ser más negro y lo hiperintenso va a ser más blanco. Entonces, retomando, vemos esta estructura tubular espontáneamente hiperdensa surcando el valle silviano izquierdo. Y ya con esto, nuestro esquema mental debería dirigirse hacia estas imágenes, que son la representación de los territorios vasculares arteriales encefálicos, ¿sí? Donde vamos a ver a grandes rasgos en lo supratentorial como los márgenes laterales de los hemisferios cerebrales están irrigados por las arterias cerebrales medias, y como los sectores mediales ajenos a este territorio quedan cubiertos básicamente en su margen anterior por la arteria cerebral anterior, en su margen posterior por la arteria cerebral posterior, y tenemos, por ejemplo, estructuras profundas que están irrigadas, vemos ahí en los ganglios basales, por las arterias lentículo-estriadas, o por ejemplo en el brazo posterior de la cápsula interna a través de la arteria coroidea anterior. En lo infratentorial vamos a ver cómo el cerebelo se divide entre la pica, arteria cerebelosa posterior inferior, la AICA, que es la anterior inferior, la arteria cerebelosa superior, y en el tronco encefálico se dividen entre ramas de la arteria vertebral y ramas de la arteria basilar. En el compartimento supratentorial, además, vamos a delimitar lo que se llaman zonas limítrofes, tanto corticales como internas, que es en los puntos justamente de transición entre los territorios, en este caso entre la cerebral anterior y cerebral media, el cortical posterior entre la cerebral media y cerebral posterior, y en
la zona limítrofe interna entre el territorio de las lentículas estriadas y la arteria cerebral media. Estas distribuciones territoriales van a ser importantes porque en esta secuencia de difusión que vamos a abordar en segundos nada más, nos va a definir distintos patrones de eventos isquémicos. Por ejemplo, arriba a la izquierda, un infarto territorial que vemos que corresponde bastante bien con lo que habíamos definido como el territorio vascular de la arteria cerebral media. En contrapartida, arriba en el centro, podemos ver que si solo se afecta una de las ramas distales de la arteria cerebral media, lógicamente el territorio con isquemia va a ser mucho menor. Vemos en comparación con lo que era el territorio completo en la imagen previa. De la misma forma, podemos tener, por ejemplo, los infartos limítrofes, que vemos acá ejemplificados en el número 4, que siguen un poco la línea de lo que veíamos como zonas limítrofes, imágenes múltiples que siguen este territorio lineal en estas zonas de transición entre los distintos territorios vasculares. De la misma forma, podemos tener afectaciones estrictamente profundas de distintos tamaños o superficiales. Por supuesto que cada uno de los territorios afectados tiene una función propia y según el sitio que esté comprometido nos va a dar un cuadro clínico característico. No vamos a ahondar demasiado en esto porque ustedes lo deben tener mucho más claro de lo que pueda tener yo. En lo que sí vamos a invertir unos segundos, como les decía, tratando de ser lo más esquemáticos posibles, es en explicar un poquito la secuencia de difusión, que es fundamental en el estudio del ACV. Y es por eso que más de una vez la van a escuchar nombrar en este contexto. Es una secuencia que se basa en la detección in vivo del movimiento de moléculas de agua. Esa molécula de agua es lo que está representando este trayecto con el puntito rojo, la cual puede estar restringida en determinadas condiciones patológicas, donde, como vemos en forma esquemática, este aumento de celularidad demostrado por la mayor cantidad de pelotitas que representan esas células o el aumento de tejido fibroso en una determinada área, nos va a generar una restricción en la difusión que va a tener su señal característica que vamos a ver repetidas veces a lo largo de la clase. Puntualmente, el motivo de restricción a la difusión en un ACV isquémico, lo que hace que sea más difícil de atravesar para estas moléculas de agua un territorio que está cursando una isquemia, es que el déficit energético que le genera a la célula el evento isquémico va a generar que ya no pueda utilizar su bomba sodio-potasio ATPasa, la cual mantiene, como sabemos, un gradiente antinatural por las concentraciones que hay en lo intracelular y lo extracelular. De este modo, de la célula va a salir potasio, pero a la vez va a entrar sodio, y este sodio, cuando entra en la célula, arrastra agua, una célula que todavía tiene las membranas intactas, con lo cual se empieza a hinchar. Y eso es lo que genera este efecto de restricción en la difusión y hace que esta molécula de agua vea dificultado su desplazamiento. Volviendo a nuestro paciente del inicio, pasaron 24 horas desde el estudio previo y vemos en esta secuencia de difusión post-trombolisis, recordemos que el paciente estaba en ventana terapéutica, el sector de restricción en la difusión, y cuando hablo de restricción, de acá en adelante me refiero a esta combinación de señales. Esta imagen es lo que se llama DWI y esta otra es el mapa ADC. Entre los dos conforman la secuencia de difusión y la combinación que se tiene que dar es hiperintensidad de señal en DWI y caída de señal en el mapa ADC. En este caso estamos hablando de restricción. Y si se fijan, respecto de lo que veníamos hablando de los territorios vasculares, es un territorio bastante menor a lo que sería un infarto completo de la arteria cerebral media. Probablemente lo que haya sucedido en este caso tenga que ver con que en la línea de base nuestro paciente tenía un core isquémico, que es esta área destinada a la muerte celular,
que es la que está representada efectivamente por la secuencia de difusión. Y a su alrededor tenemos lo que es el área de penumbra, ¿sí? El área cerebral que está en riesgo y que en este momento está dependiendo del flujo de las colaterales para su subsistencia. Esas colaterales no van a poder sostener la irrigación de ese territorio durante un largo periodo y es por eso que con la trombolisis y reperfundiendo el tejido, lo que vamos a lograr es salvar esa área de penumbra y que el centro del infarto, el área core, se mantenga lo más pequeña posible. En caso de no reperfundirlo, van a ir colapsando esos sectores de penumbra, no va a alcanzar el flujo colateral que las estaba haciendo subsistir y el área del infarto finalmente se va a aproximar mucho más a lo que era originalmente el core más la penumbra que el core inicial. Pasó un día más, nuestro paciente persiste afásico y con paresia brachiocrural derecha, en este caso sutil, y si se fijan, tenemos las mismas dos imágenes que antes, pero hay dos cosas que han cambiado. En la imagen de la izquierda ya no vemos esa cuerda hiperdensa que veíamos en el valle silviano izquierdo, naturalmente por la reperfusión, pero lo que vemos es que en coincidencia con el territorio restrictivo en la difusión del día anterior, vamos a empezar a encontrar hipodensidad parenquimatosa que se corresponde con el territorio que veíamos restrictivo previamente. Esto lo que está representando es el edema en la siguiente fase, en la fase aguda que está empezando a cursar el paciente. Salió de la hiperaguda inicial y ahora cursa su fase aguda. Bien, a todo esto que hemos ido viendo un poco más coloquialmente, vamos a empezar a ponerle las palabras formales porque hemos estado avanzando sobre los signos indirectos y directos del ACV isquémico en agudo. Comenzando con los signos indirectos, se van a dar por la oclusión arterial aguda. No vemos el parénquima infartándose, pero estamos deduciéndolo en base a esta oclusión que vimos en la primera tomografía de nuestro paciente. Lo que estamos viendo es el signo más específico, pero a la vez menos sensible, que es la hiperdensidad espontánea en un vaso con trombosis endoluminal, lo que llamamos en este caso el signo de la arteria cerebral media hiperdensa. ¿Por qué esto de que es más específico pero menos sensible? Lo vamos a ver en el 30% de los casos con oclusión documentada en M1, o sea, poca proporción del total de casos que vaya a haber, pero cuando lo encontremos, difícilmente el diagnóstico vaya a ser distinto a esta trombosis endoluminal. Lo mencionamos como el signo de la arteria cerebral media, pero podría darse en distintos lugares, tanto la carótida interna intracraneal, la arteria basilar o ramas de la arteria cerebral media misma en distintos tramos de su recorrido. Y en este caso se trataría de lo que llamamos el dot sign. Cuando hablamos de la cerebral media hiperdensa, del signo de la cuerda, del dot sign, signo del punto, estamos básicamente hablando de lo mismo. Tengan presente la estructura tubular de las arterias y según cómo estemos evaluando esta arteria, si la vemos en su eje corto, la vamos a ver como un punto efectivamente, y si la desplegamos en su eje largo, nos va a resultar una cuerda. O sea, en definitiva, estamos hablando del mismo signo con distintas denominaciones según la incidencia del corte. En contrapartida, los signos tomográficos directos lo que nos van a mostrar es precisamente la alteración del parénquima cerebral, ya no de la arteria, sino del parénquima que se está infartando. Y básicamente lo que vamos a estar buscando es la pérdida de definición en la interfaz entre la sustancia blanca y la sustancia gris. Y esto va a adoptar distintos nombres, como hablamos recién del signo anterior, según el territorio que esté afectado. Por ejemplo, el signo del ribete insular, como vemos en la imagen de la izquierda. Confíen en mí, tómenme la palabra de que este paciente en estadios iniciales, en un estadio probablemente hiperagudo, antes de salir de la ventana terapéutica, tiene una asimetría donde cuesta más delimitar lo que es la sustancia gris y sustancia blanca del lado derecho respecto del lado izquierdo en el territorio de la ínsula. ¿Sí? Créanme, acá hay una línea un poquito más hipodensa que no vemos del otro lado, o la atenuación del núcleo lenticular, como vemos en el caso de la derecha,
donde de vuelta lo mismo, es bastante sutil en estas condiciones, pero si se fijan hay una asimetría entre el núcleo lenticular del lado derecho y el izquierdo, que lo vemos un poco más difuminado, ¿sí? Pierde lo que es su transición con la sustancia blanca adyacente. El paciente del centro es nuestro paciente en su estadio inicial. Lo que estamos viendo en definitiva son manifestaciones del edema, del efecto de masa, borramiento de surcos, que inicialmente, como decimos, es mínimo y que con el correr de los días va a alcanzar un pico entre el tercero y el quinto. Fíjense lo que pasa si dejamos pasar 1, 2, 3 días, según el caso, como en los distintos territorios, a medida que avanza el efecto de masa, que avanza el edema, se empieza a ver una imagen más definida, más hipodensa, y la imagen es más clara. El tema es que en este momento ya nos excedimos de la ventana terapéutica, por eso lo interesante de hacer el ejercicio en el estadio inicial, cuando el paciente viene sintomático y este signo directo todavía no es tan claro en la imagen. Cuando hablamos de que típicamente el efecto de masa es leve en relación al tamaño de la lesión, queremos decir que, por ejemplo, una lesión metastásica instalada en el mismo lugar va a generar mucho más efecto de masa en proporción al tamaño de la imagen, además de las otras características distintivas que pueda tener, por supuesto. Pasando a la resonancia magnética, fundamental, como dijimos previamente, en contexto del ACV, hablar de la secuencia de difusión, porque este es el método más sensible para la detección del stroke en los estadios iniciales, el hiperagudo y el agudo. Y esta hiperseñal puede persistir hasta un mes, pero sin caída en el mapa ADC. Como les decía previamente, tenemos la secuencia DWI, el mapa ADC, y fíjense que, como decimos, en las primeras instancias vemos un correlato de hipointensidad de señal en el territorio, en el hiperagudo y el agudo. En subagudo vamos dejando de verlo y en el crónico ya directamente no lo vemos así y de hecho lo vemos a la inversa. Ya ni siquiera es hiperintenso en DWI y sí es hiperintenso en el mapa ADC. Esto es lo que llamamos difusión facilitada en un estadio crónico. Bien, el complemento perfecto de esta secuencia de difusión para hacer la distinción entre ese hiperagudo y agudo, donde ya vimos que la difusión se comporta bastante parecido, es lo que se llama la secuencia FLAIR. Esta secuencia, que la vamos a emparentar al T2, como veremos más adelante, como tiempo de relajación, nos va a indicar la diferencia entre estos dos estadios. Si se fijan en el par de imágenes de arriba, vemos que el sector afectado en difusión no tiene un correlato en FLAIR. No vemos que estén sucediendo cosas distintas al resto del parénquima en ese sitio en el FLAIR. Esto es lo que se llama mismatch, difusión y FLAIR, y se ve en las primeras 6 a 10 horas. ¿Sí? Pasado ese tiempo, vamos a empezar a ver la hiperintensidad de señal correspondiente en FLAIR. Con lo cual, esta combinación de secuencias nos va a definir la diferencia entre el estadio agudo y el hiperagudo. Seguimos estudiando a nuestro paciente. Han pasado 2 semanas del evento inicial, presenta una mejoría clínica notable y persiste con levedisartia, paciente que ya a esta altura está anticoagulado. En esto que ya sería, cronológicamente entendemos un estadio subagudo, vamos a ver dos de las manifestaciones características que hay en este periodo, en este estudio de tomografía computada con contraste endovenoso. Tenemos el mismo corte a la misma altura, sin y con contraste endovenoso. En la primera imagen sin contraste vemos que ese territorio que se manifestaba hipodenso previamente ya no lo está, ya tiene características de atenuación similares al resto del parénquima encefálico, con lo cual, si este fuera nuestro estudio inicial, sería difícil de decir que algo está pasando en este tejido. Pero en adquisiciones con contraste endovenoso, vemos este sector, el mismo sector afectado que venimos mencionando previamente, que en este caso nos muestra un refuerzo giriforme, ¿sí? Que parece seguir la corteza cerebral. Estos dos fenómenos tienen su explicación y son característicos de esta fase del evento isquémico. El primero corresponde al fenómeno de fogging, que por tomografía
representa la aparente normalización transitoria de la densidad del tejido infartado dentro de la semana 1 a 3 del ACV, y su causa es la disminución del edema, la migración de macrófagos, necrosis cortical laminar y proliferación capilar. El área infartada, como vimos en el caso de nuestro paciente, se va a poner en evidencia tanto en tomografía con contraste y también podría ser en caso de aplicar resonancia magnética. Vemos en el ejemplo como en el día 1 teníamos el sector estriatocapsular derecho afectado y como al pasar 12 días tenemos una pseudo normalización en este sector. Bien, respecto de ese refuerzo giriforme que veíamos sin efecto de masa, está confinado a la sustancia gris cortical, tanto en resonancia como en tomografía, y va a ser visible en distintos procesos patológicos, entre ellos el que es de nuestro interés hoy, que es el infarto en estadio subagudo reperfundido. Y lo que estamos viendo es lo que se llama perfusión de lujo, porque hay un aumento del flujo sanguíneo en el caso de los mecanismos de autorregulación que se ven engañados por el aumento de la presión de dióxido de carbono tisular que se acumuló antes de la reperfusión. ¿Qué queremos decir con esto? Hubo una obstrucción arterial, se empezó a acumular dióxido de carbono y una vez que el vaso se reperfunde, no solo va a haber una presión de dióxido de carbono más alta de lo esperado, sino que además en este sector se está muriendo el tejido, con lo cual también tenemos menos necesidad de perfusión. Y a eso nos referimos por perfusión de lujo. Es mucho más de lo que requiere ese tejido, entre comillas, en condiciones normales. Estos cambios vasculares facilitan la degradación y remoción del tejido muerto y van a llevar a los cambios característicos del ACV crónico. Antes de pasar al ACV crónico, vemos abajo a la derecha el principal diagnóstico diferencial de esta imagen. Vemos una imagen en secuencia T1 sin contraste que tiene este sector espontáneamente hiperintenso con patrón giriforme de distribución cortical. Básicamente es todo lo mismo, pero sin contraste, lo vemos espontáneamente y también lo podríamos ver espontáneamente en tomografía computada. Esto es lo que se llama necrosis laminar cortical, también es una manifestación del ACV isquémico subagudo y lo que está representando es la degradación de proteínas en ese sector. Por último, llegamos al estadio crónico, que es más allá del primer mes, donde vamos a ver lesiones bien definidas y marcadamente hipodensas, de límites netos y en un territorio vascular. Fíjense lo que sucede en el corte axial de tomografía computada, abajo a la izquierda. Tenemos esta lesión muy bien definida, donde si nos ponemos a mirar en detalle vamos a encontrar de todos modos dos tintes distintos de hipodensidad, una central más hipodensa, similar a lo que es el líquido cefalorraquídeo, y en la periferia un sector de hipodensidad menor, que lo que está representando es gliosis, son cambios glióticos, y a propósito de esto les traigo esta correlación en cortes coronales de resonancia magnética entre una secuencia FLAIR y una secuencia T2. ¿Se acuerdan que les dije que estaban emparentadas estas dos secuencias? La diferencia que hay entre las dos es que en el FLAIR vamos a ver la supresión del líquido que esté básicamente en movimiento, ¿sí? Como es en el sistema ventricular. Y esto, si se fijan, nos permite diferenciar la hiperintensidad de señal que vemos en esta periferia de gliosis, como hablábamos recién en la tomografía computada, del centro, que es la cavitación, ¿sí? Que tiene en su core este sector afectado por el evento isquémico crónico. Vamos a ver retracción, condicionado por ejemplo por la dilatación retráctil que vemos en el ventrículo lateral izquierdo, compárenlo con el lateral derecho, está un poquito más dilatado y esto se debe a la retracción que hay en este sector por el propio ACV. Y lo otro que vamos a marcar es la degeneración valeriana en caso de un infarto extenso de la arteria cerebral media. Queda bien ilustrado tanto en las resonancias, pero me parece un poquito más claro en este caso en la tomografía.
Fíjense cómo el haz piramidal está perfectamente delimitado, hipodenso, respecto de lo que es su contralateral. Eso lo que representa es la degeneración valeriana. Rápidamente, para resumir lo que veníamos hablando, los distintos estadios del ACV y su correlato en las distintas señales. En el hiperagudo, lo único que vamos a encontrar es la restricción en difusión. Recuerden, hiperintenso en DWI con caída de señal en el mapa ADC. Cuando pasamos a la fase aguda, vamos a empezar a verlo además hiperintenso en FLAIR, hipointenso en T1. El realce con contraste empieza a observarse, es variable, puede estar, puede no estar. En el subagudo, vamos a pasar a ver la hiperintensidad de señal en el FLAIR, que ya no va a desaparecer más. Ya no vemos restricción en difusión porque ya no cae la señal en el mapa DC, a pesar de que seguimos viendo hiperintensidad de señal en DWI. Y el T1 tiene sus sectores de hiperintensidad espontánea, como vimos en la necrosis laminar cortical. Por supuesto, el refuerzo postcontraste giriforme característico de esta fase. Y en cronicidad, pasamos a ver la imagen hiperintensa en FLAIR, hipointensa en T1, la facilitación a la difusión, recuerden, inversa a lo que es la restricción, y ya sin refuerzo postcontraste. A continuación vamos a ver algunos casos clínicos que ilustren todo lo antedicho. Comenzamos con este, bien clarito, de una extensa área de restricción en el hemisferio cerebral derecho, en este paciente que cursa una hemiplegia izquierda de instalación aguda, que por lo que vemos en el territorio vascular podemos asumir que tiene un bloqueo proximal, ¿sí? Un trombo proximal en el segmento M1 de la arteria cerebral media derecha. Y efectivamente, cuando hacemos adquisiciones angiográficas, vamos a ver la amputación de este vaso en su sector proximal, que no sigue teniendo señal de flujo en sentido distal, distinto de lo que sucede en el normal contralateral. En este siguiente caso, un paciente con muchos factores de riesgo, cursando una hemiparesia brachiocrural derecha de 48 horas de evolución, vemos toda esta sucesión, múltiples focos restrictivos en lo que es la proyección de un territorio limítrofe, como decíamos. Estos son los infartos watershed o borderline o limítrofes. El siguiente paciente se presentó con un antecedente de un TEC infraorbitario izquierdo 10 días antes, sin pérdida de conocimiento, luego de lo cual evolucionó con cefalea hemicraniana derecha y disartria de 48 horas de evolución al momento de la consulta. Como todos a esta altura ya sabemos, vemos una imagen restrictiva, múltiples imágenes restrictivas en difusión, periventriculares derechas, y cuando seguimos estudiando al paciente vamos a encontrar que en su secuencia angiográfica en la base del cráneo presenta también restricción en la difusión con un patrón de semiluna, si se fijan acá la semiluna, y lo que estamos viendo es el ingreso al cráneo de la arteria carótida interna. Compárenlo con la izquierda normal y van a notar la diferencia donde tenemos ese flap dentro del vaso que se corresponde, vemos abajo, con lo que se llama la ausencia de el vacío de flujo. Si se fijan del lado izquierdo que está permeable, particularmente en el T2, que es de más interés que el T1 por motivos de la física de la resonancia, que no vamos a entrar en detalle, pero acá vemos que está completamente hipointenso. Y ese vacío de flujo normalmente en vasos, sobre todo de alto flujo, lo que representa es que el resonador no puede captar de vuelta la señal del contenido de ese vaso, porque el glóbulo rojo que venía circulando por ahí, cuando vaya a recoger la señal en un segundo tiempo, ya no va a estar ahí, ya circuló en sentido anterógrado. Entonces, ver esta señal de vacío de flujo es un signo que a nosotros nos representa la permeabilidad de ese vaso, ¿sí? Distinto es lo que sucede con esta semiluna, que la vemos del lado derecho. Si se fijan, el sector de vacío de flujo es mucho más chico, se corresponde también con la distribución del flap que vimos arriba, y lo que estamos viendo es ese contenido de sangre fresca en un determinado periodo de evolución que ya vamos a analizar en detalle más adelante, que lo vemos representado con este esquemita, insisto, lo veremos desarrollado en las hemorragias, que nos habla de un estadio determinado en la evolución de ese contenido hemático, en este caso de una disección carotídea.
El siguiente caso es interesante para ver la correlación que puede haber entre los distintos métodos aplicando determinadas técnicas en la tomografía computada. Fíjense cómo vemos de vuelta el signo de la cuerda, el signo de la arteria cerebral media hiperdensa en el valle silviano derecho y un infarto en el territorio correspondiente, ¿sí? Más bien distal, estamos en el sector distal del recorrido silviano de la arteria. Vemos el correlato con las distintas secuencias de resonancia magnética, vemos que restringen difusión, vemos su hiperintensidad de señal en FLAIR, lo cual ya nos estaría hablando de un estadio agudo. Y lo interesante es que si volvemos a la tomografía inicial y modificamos un poco la ventana, el centro y la amplitud de la ventana, son parámetros técnicos que escapan a la intención de la clase de hoy, pero sepan que existen. Vamos a ver que podemos reflejar, si bien la imagen en sí estéticamente es muy fea, funcionalmente nos va a demostrar esta diferencia de densidad del lado derecho y del lado izquierdo que tiene un correlato bastante fidedigno con lo que nos mostraba la resonancia magnética. Y cuando le hacemos secuencias angiográficas, perdón, le hacemos una angiotomografía a este paciente, vamos a ver que el ramo correspondiente, la rama superior de la división de la arteria cerebral media, se ve amputada en el sector que coincide con lo que veíamos previamente, que era la hiperdensidad espontánea de la arteria cerebral media, donde empieza una, termina la otra. Nuestro siguiente paciente consulta en contexto de vértigo súbito sostenido y cervicalgia derecha de una semana de evolución. Si recordamos lo que vimos inicialmente en las primeras filminas, podemos pensar que esto es el territorio de la pica, de la arteria cerebelosa posterior inferior. Vemos de vuelta restricción en difusión, vemos la hiperintensidad de señal en FLAIR, vemos la hipodensidad de señal en T1 en este corte sagital, donde fíjense con qué claridad el sector que se ve afectado en el hemisferio cerebeloso es el inferior, el superior está respetado, y empezamos a ver focos de refuerzo con el contraste endovenoso. Todas estas manifestaciones tuvieron raíz, en este caso, en una disección del segmento B3 de la arteria vertebral derecha, y si venimos atentos, vamos a estar en condiciones de responder en qué estadio se encuentra esta lesión cerebelosa, que, les repito, tiene restricción en difusión, hiperintensidad en FLAIR, hipointensidad en T1 y sectores incipientes de refuerzo postcontraste. Confío que más de uno haya llegado a la conclusión de que estamos hablando de un evento en estadio agudo de evolución. Pasamos al siguiente paciente que concurrió en contexto de un foco motor izquierdo, intraprocedimiento de endarterectomía carotídea, así como estaba en la sala de angiografía, bajó directamente al resonador, por lo cual va a ser nuestro paciente ideal para encontrar el famoso mismatch entre la difusión y el FLAIR. Si se fijan, tenemos todas estas imágenes con un patrón lineal en zona limítrofe, ¿sí? En el hemisferio derecho, restrictivo en difusión, esto que vemos acá se llama exponencial, es otra de las secuencias relacionadas a la difusión, no vamos a entrar en detalle, pero lo que sí es de interés, fíjense cómo en el FLAIR todavía no hay ninguna manifestación respecto de estas imágenes, lo cual demuestra efectivamente ese mismatch difusión FLAIR y que el evento lleva menos de 6 a 10 horas, como ya sabemos desde la clínica, porque el paciente nos lo bajaron directamente desde la sala de angiografía cuando presentó síntomas. Guarde este caso para el final, como para demostrar un poquito que no todo lo que brilla es oro, que a pesar de la mayor o menor consistencia que pueda tener todo lo que venimos diciendo, hay que estar atentos a cosas que no nos cierren en el cuadro imagenológico para ampliar los razonamientos posibles. Este es el caso de un varón de 16 años que cursaba el postquirúrgico de la exéresis de un tumor insular izquierdo 7 días antes y que cursaba una afasia de expresión con paresia en miembro superior derecho de 4 horas de evolución.
Arriba vemos la restricción en difusión de WI, mapa ADC. Abajo a la izquierda tenemos el FLAIR, donde evidentemente no vemos demasiado correlato de hiperseñal, consistente con que el cuadro lleva 4 horas de evolución. Y abajo a la derecha, para empezar a introducir lo que va a ser una de las vedettes en la segunda parte de la clase cuando hablemos de hemorragias. Es una secuencia que se llama T2 estrella y que tiene bastantes subvariantes. La pueden escuchar como GRE, la pueden escuchar como SWAN, que nos muestra los restos hemáticos en degradación en el lecho quirúrgico. Ahora bien, en este contexto decidimos realizarle una angioresonancia al paciente. El paciente todavía lo teníamos dentro del resonador, podíamos elegir cómo seguir el protocolo de estudio. Y cuando hicimos la angioresonancia, la verdad que no vimos asimetrías significativas entre los dos hemisferios. Si se fijan, no vemos una amputación de algún vaso del lado izquierdo que nos sugiera que semejante territorio pueda llegar a estar infartado. Por lo cual empezamos a pensar la posibilidad diagnóstica de que esto correspondiera a un edema postconvulsivo. Y como el estudio de todos modos iba a requerir la administración de contraste endovenoso, decidimos agregar una secuencia de perfusión, dado a que nos iba a ayudar en el diagnóstico diferencial, ya que en caso de que esto fuera un core isquémico, el tejido iba a estar francamente hipoperfundido. Y en caso de ser edema postconvulsivo, lo que íbamos a ver era hiperperfusión en el área. Dicho y hecho, realizamos la adquisición. Les presento rápidamente la secuencia de perfusión. Los tonos más azules van a ser sectores menos perfundidos, los tonos más rojos van a estar más perfundidos, y si se fijan en la comparación entre un lado y el otro, vamos a ver una hiperperfusión relativa en el frontal izquierdo respecto del derecho, lo cual nos permitió hacer con seguridad el diagnóstico, en este caso, de un edema postconvulsivo, y que correlacionó fuertemente con la clínica porque en pocos días de evolución el cuadro clínico del paciente revirtió. Pasamos a la segunda parte de la clase, que son las hemorragias intracraneales. La hemorragia intracraneal es un término colectivo que abarca muchas condiciones de diferentes características que tienen como factor común la acumulación extravascular de sangre dentro de diferentes espacios intracraneales. Efectivamente vemos que son muchas las entidades, las podemos dividir incluso por su ubicación o por su causa, dentro de las causas en primarias y secundarias, y una complicación sobreagregada es que en muchos casos la misma causa podría resultar en múltiples patrones diferentes de hemorragia. Así que lo vamos a ir desandando de a poquito. Vamos a elegir para el resto de la clase esta clasificación por las causas, comenzando con las secundarias y sobre todo con las que vienen más vinculadas a lo que veníamos hablando previamente, ¿sí? Tanto la trombosis, en este caso venosa, o las transformaciones hemorrágicas del ACV isquémico. Luego abordaremos el trauma, las malformaciones vasculares, algunos detalles sobre los tumores y las causas primarias de hemorragia intracraneal, como son la hemorragia hipertensiva y la angiopatía amiloide. El prerequisito indispensable para encarar esta parte de la clase es que sepamos qué herramientas tenemos para evaluar el tiempo de evolución de un hematoma. Por resonancia magnética son varias las estrategias, las reglas mnemotécnicas. Como les dije, a mí la que siempre más me sirvió es la de abajo a la izquierda, donde partimos en el estadio hiperagudo con una isointensidad en T1 y en T2, luego el T2 se pone hipointenso y se mantiene isointenso el T1 en el estadio agudo, luego tenemos hipointensidad en T2 e hiperintensidad en T1 en el subagudo temprano, subagudo tardío, hiperintenso en los dos pulsos, y finalmente la hemosiderina en estadio crónico hipointenso en T1 y en T2. De esa forma se lee esta tabla, que en definitiva refleja lo mismo que los estadios del hematoma que describimos arriba. Agregamos la secuencia T2 estrella, como les decía, el GRE, el SWAN, en el cuadro de abajo a la derecha. Y vemos como en el periodo agudo es donde más hipointensidad de señal va a tener, que la va a recuperar recién en estadio crónico, que no lo tenemos esquematizado, pero la hemosiderina la vamos a ver hipointensa en esta secuencia. En tomografía pareciera todo bastante más sencillo porque empezamos con un estadio hiperdenso.
espontáneamente y vamos perdiendo de esa densidad a medida que pasamos al subagudo, que es isodenso, y se pone hipodenso en la cronicidad. En este caso tenemos distintos estadios evolutivos del lado izquierdo. Si se fijan, tenemos mayor densidad en el sector declive y hacia arriba va siendo progresivamente más hipodenso, lo cual nos demuestra distintos estadios evolutivos. Esto se llama efecto hematocrito, tal vez lo lean en algún momento. Les digo que esto podría llegar a ser engañoso desde su simpleza, particularmente centrándome en el estadio subagudo, porque si se fijan, si no prestamos atención a la desviación de línea media, la falta de profundización de surcos, el colapso del asta ventricular, todo el efecto de masa que está generando, la imagen en sí de esta isodensidad tal vez sea difícil de diferenciar de lo que es el parénquima normal adyacente. Ahora sí, comenzando con las causas secundarias de hemorragia intracraneal, vamos a hablar primero de la trombosis venosa cerebral, que corresponde al 0,5% de todos los casos de enfermedad vascular cerebral. Los factores de riesgo son variados, una vez más la deben tener mucho más presente que yo. Es importante tener en cuenta que con un tratamiento anticoagulante precoz, más del 80% de los pacientes tienen un buen pronóstico, por eso la importancia de estar atentos a realizar este diagnóstico. Y como sitios de localización más frecuente vamos a tener el seno sagital superior, que drena la mayor parte de la corteza cerebral y corresponde anatómicamente al borde de la hoz del cerebro, como vemos en esta imagen de resonancia magnética o en el esquema siguiente. Y por supuesto en el correlato de los territorios vasculares venosos, así como vimos con los territorios vasculares arteriales en la primera parte de la clase. Luego pasamos a hablar de los senos laterales, o sea, seno transverso, seno sigmoide, que se originan en la prensa de Erófilo y se extienden hasta el bulbo de la yugular, siendo susceptibles de trombosis en pacientes con mastoiditis o otitis media. Y después, en orden decreciente, seguimos con las venas corticales, como la vena de la B, que vemos en el esquema, las venas profundas, seno sagital inferior, venas talamoestriadas, la vena cerebral interna, y las venas cerebrales superficiales medias que drenan al seno esfenoparietal. Ilustramos un poco lo mismo con estos dos cortes axiales, pero es de interés señalar, fíjense cómo vamos a tener afectación bilateral, no necesariamente simétrica, puede ser con cierto grado de asimetría, pero cuando se comprometen estructuras únicas centrales, como son la confluencia de las venas cerebrales internas o el seno sagital superior. Fíjense que estamos representando esta afectación bilateral. En caso de que la estructura no sea central, como la vena de la B, naturalmente el compromiso va a ser unilateral. Ahora bien, ¿cómo va a ser la fisiopatología de esta hemorragia intracraneal por trombosis venosa cerebral? Partimos de la oclusión venosa, lo cual va a generar un aumento de la presión venosa retrógrada y de esta forma congestión venosa. Y así como vimos en el caso de las arterias, se va a desplegar un sistema de colaterales, en este caso para el drenaje sanguíneo. Y puede pasar que este drenaje sea suficiente o no sea suficiente. En caso de que sea suficiente, nos vamos a quedar en estadios iniciales, con una hipertensión intracraneal, y en caso de ser insuficiente vamos a llegar a la isquemia y al infarto venoso. Esto se va a reflejar en distintos signos indirectos, son estadios progresivos en función de la presión de los senos venosos, comenzando en un estadio 1 donde no vamos a ver cambios en el parénquima, en el estadio 2 vamos a empezar a ver borramiento de surcos y un efecto de masa secundario, pero sin alteraciones de señal todavía, donde ya empieza a haber un incremento de la presión intradural a 20 o 25 milímetros de mercurio. En el estadio 3 ya empiezan a verse estas alteraciones leves en la señal, entre dos y flare, que se van a relacionar al edema, leve o moderado, la presión va aumentando cada vez más, el edema se hace más grave y puede asociarse a hemorragia, ya con una presión de vuelta mucho más elevada, llegando a 50-51 milímetros de mercurio, y en el estadio 5 vamos a ver un edema masivo y o hemorragia. Fíjense cómo los estadios fueron pasando, como decíamos antes, en estadios donde todavía el drenaje es suficiente, manifestaciones de hipertensión endocraneal, y
en estadios avanzados evoluciona al infarto venoso. Para ejemplificar lo que sería en este caso un estadio 4, fíjense la pérdida de señal de flujo que tenemos en el sector anterior del seno sagital superior y cómo esto se corresponde en una secuencia T2 estrella. Recuerden, dijimos, pueden escucharla también con sus distintas variantes técnicas como GRE o como SWAN, con todos estos sectores de franca caída de señal que lo que representan son justamente la hemorragia. Y en los signos directos, si se fijan, vamos a tener mucho punto de contacto con lo que hablábamos en los signos del ACV isquémico, en las arterias, pues en definitiva lo que estamos viendo es el trombo dentro del vaso. Lo podemos ver con el signo de la cuerda de vuelta, que es la imagen alargada y hiperdensa en tomografía con relación al parénquima cerebral, como vemos en este seno transverso izquierdo, y además agregado la hemorragia parenquimatosa subyacente, y cuando lo vemos en resonancia magnética va a ser señal hiperintensa espontáneamente en el seno afectado en secuencias ponderadas en T1 en caso de que corresponda a un estadio subagudo. Recuerden lo que vimos respecto de la evolución de la señal de la sangre fresca. Recuerden que en estadios más precoces estaríamos necesitando de el GRE, del T2 estrella, del SWAN, para poder ver la imagen en ese sector del trombo fresco, y lo que estaríamos detectando en ese caso sería la deoximoglobina. La estructura señalada en la resonancia magnética corte axial en T1 es el seno recto. Pasamos al signo del triángulo denso. Si estamos hablando de densidad, recuerden siempre es tomografía computada. Cuando hablamos de que la imagen es espontáneamente hiperdensa, recuerden que estamos hablando de estadios precoces, estadio agudo las primeras 2 semanas, y corresponde al trombo fresco en la parte posterior del seno sagital superior. De vuelta, adoptamos una morfología en particular, en este caso triangular, para este sitio específico que es la parte posterior del seno sagital superior. Ojo que tenemos falsos positivos de esta hiperdensidad en este sector, como son el hematocrito elevado o la deshidratación, que van a aumentar el valor de atenuación de base del contenido vascular. Similar la imagen que vamos a ver en resonancia magnética, esa ausencia de vacío de flujo. Recuerden, más importante en general en el T2 que en el T1 por cuestiones técnicas que no vamos a abordar en la clase, pero obviamente si estamos hablando de un triángulo denso, esto es para que tengan el correlato de resonancia, pero específicamente como tal nos referiríamos a tomografía. Por último pasamos al signo del delta o triángulo vacío, que es la misma imagen en el mismo sector, pero después de la administración de contraste endovenoso. ¿Y qué es lo que pasa acá? Este sector que espontáneamente era más denso que la sangre no contrastada, de repente pasa a ser mucho menos denso o tener mucha menor intensidad de señal, si estamos hablando de resonancia, que la sangre, que en este caso sí tiene contraste. Entonces es la misma imagen, lo mismo que nos pasaba cuando veíamos el signo de la cuerda y después hacíamos un angio y veíamos que ese era justo el sitio del stop de la arteria, ¿sí? Esa imagen que era espontáneamente hiperdensa, por haber elevado la densidad de los vasos con el contraste, de repente la vemos como defecto de relleno. Veamos este caso de trombosis venosa cerebral, donde vemos la afectación asimétrica pero bilateral de estructuras centrales, ¿sí? Vemos la secuencia de difusión con su asimetría de afectación, con mayor afectación del lado derecho. En secuencia GRE vamos a ver todos estos focos hipointensos que nos hablan de estos productos hemáticos, y a la vez señalado con la flecha punteada el seno recto, que lo vemos más grueso que otras estructuras venosas en el área, y esto nos podría indicar un trombo en estadios iniciales, que lo corroboramos con tomografía computada, viendo que está espontáneamente hiperdenso, y con la angioresonancia magnética, señalado con flechas, la ausencia de señal de flujo de ese seno recto. Entonces confirmamos con los dos métodos, sin y con contraste, que efectivamente esto se trataba de una trombosis venosa en el seno recto que estaba generando este trastorno parenquimatoso central.
El siguiente punto es la transformación hemorrágica de un ACV isquémico. Recordando que más de la mitad de todos los infartos cerebrales en alguna etapa desarrollarán algún componente hemorrágico, que en la amplia mayoría se va a tratar de hemorragias petequiales y una minoría de un 11% va a consistir en hematomas. A la vez cada uno de ellos se subdivide en dos más, lo vamos a ver en unos segundos. Se cree que esta transformación hemorrágica se produce como resultado de la perfusión colateral conservada, ya sea de los territorios adyacentes o de la reperfusión de tejidos infartados que tienen vasos debilitados, ¿sí? Tanto la pared del vaso que alojó el trombo como la pared hacia distal va a estar debilitada, y cuando volvamos a una perfusión normal, ese vaso no va a volver a tolerar bien el flujo arterial reperfundido. Lo ilustramos en este caso con un corte axial secuencia GRE y vemos todos estos depósitos hemáticos en el territorio de la arteria cerebral media. Factores de riesgo, de vuelta, son bastantes. Insisto, supongo que los tendrán más claros que yo. Resaltar el volumen del infarto y resaltar la terapia trombolítica. Para ilustrar respecto del volumen del infarto, les ejemplifico con este paciente, ya que en grandes oclusiones territoriales que excedan un tercio del territorio vascular de la arteria cerebral media, aumenta la posibilidad de un ACV maligno con edema severo y mayor riesgo de transformación hemorrágica. Este paciente al ingreso, tomografía sin contraste, tenía el signo de la cuerda en el sector proximal de la arteria cerebral media derecha. Tiempo después, 2 horas después, el control post-angiografía digital. Vamos a ver los vasos que están teñidos con la sustancia de contraste que se utilizó en el procedimiento angiográfico, y presten atención a lo que es la cisterna pretroncal, porque en este caso todavía es simétrica, a pesar de que empezamos a ver edema de este lado. Fíjense la hipodensidad parenquimatosa distinta del lado contralateral, que es más manifiesta en el control al día siguiente, a las 24 horas. Fíjense cuánto más hipodenso, cuánto más asimétrico es respecto del lado contralateral, y cómo todo este edema empieza a generar, por la cantidad, por el volumen del sector afectado, un efecto de masa significativo, que está representado en esta herniación hacia medial del uncus del hipocampo, ¿sí? Vemos que esta cisterna pretroncal ya es un poco asimétrica, la vemos con menor volumen del lado derecho por esta insinuación del hipocampo. Y el paciente se ve que tenía un efecto de masa tan significativo que requirió una craniectomía, y aún así no fue suficiente para terminar de revertir el efecto de masa porque se sigue herniando y además hizo la complicación hemorrágica. Como les decía, esta transformación hemorrágica se puede dividir en 4 estadios: las hemorragias petequiales que vamos a ver en los dos casos de arriba, en los bordes del infarto, en el caso 1 y en el caso 2 en toda el área infartada, pero en ambos casos sin efecto de masa atribuible al hematoma. Estas son las hemorragias petequiales que dijimos que representaban el 89% de los casos. Cuando pasamos a el 11% restante, vamos a ver que lo que empezamos a encontrar es efecto de masa atribuible, en este caso, a hematomas. Y la diferencia entre estos dos estadios de hematoma parenquimatoso es el porcentaje del área infartada, si está por debajo o por encima del 30% del área infartada. Respecto de las hemorragias por trauma, tendrán clarísimo que el TEC es una causa muy importante de morbimortalidad, siendo la causa más común de muerte por traumatismo cerrado, y que la causa más habitual son los accidentes de tráfico, seguido de precipitaciones de diferente altura. Para abordar esta parte de la clase tenemos que tener presente esta disposición de las meninges. Vamos de superficial a profundo, empezando a la altura del cuero cabelludo, periósteo, el hueso. Empieza a aparecer la primera capa de las meninges, que es la dura madre. Entre la dura madre y el hueso vamos a tener el espacio extradural. Por debajo de la dura madre va a estar la aracnoides. Entre la dura madre y la aracnoides va a estar el espacio subdural, y por debajo de la aracnoides el espacio subaracnoideo. Comenzamos entonces con la hemorragia extradural, que representa una acumulación de sangre en el espacio que dijimos entre la dura madre y el cráneo. La causa se debe en general a trauma físico de alto impacto asociado a fractura del hueso temporal, y en la mayoría de los casos el flujo, la hemorragia, va a provenir de una arteria meningia,
la arteria meningia media, que discurre por fuera de la dura madre. Y por imágenes lo que vamos a ver es una imagen biconvexa, la famosa lente biconvexa, que vemos convexidad del lado externo, convexidad del lado interno. Este caso con un hematoma un poco escaso, pero que a propósito se los quería traer porque este paciente, cuando lo seguimos estudiando, efectivamente le encontramos la fractura, que le dejamos también demostrada en reconstrucciones 3D, pero para que se lleven una imagen de una hemorragia extradural más significativa, esto es lo que vamos a estar buscando. Esta es la biconvexidad, la lente biconvexa, convexo por fuera, convexo por dentro. Nos vamos sumergiendo más en profundidad, pasamos a la hemorragia subdural, que es una acumulación de sangre en el espacio por debajo de la dura madre, como hemos visto. En la mayoría de los casos se debe a ruptura de venas, son venas puente entre la corteza cerebral y los senos venosos, y dado que el aracnoides no se adhiere al cráneo en los sitios de sutura, el hematoma se va a distribuir a lo largo de la superficie cerebral, dando el aspecto de concavidad interna o semiluna. Si se fijan, distinto de la biconvexidad que decíamos antes, externamente tiene convexidad, pero tiene esta concavidad interna que le confiere este aspecto de semiluna. En este caso del centro vemos además asociado el efecto de masa. Fíjense cómo los surcos son menos profundos de este lado que los contralaterales. Vemos la desviación de línea media, vemos el colapso parcial del ventrículo lateral derecho. Y aprovecho la imagen de la derecha para mostrarles, como hemos visto previamente, el efecto hematocrito con sangrado en distintos estadios evolutivos que tiene en su sector de declive signos de sangre fresca y un sector más evolucionado a la cronicidad en el antideclive. Pasamos a las contusiones hemorrágicas cerebrales, que se suelen caracterizar como focos hiperdensos, por supuesto, en lóbulos frontales, adyacentes al suelo de la fosa craneal anterior y a los polos temporales, en general por mecanismos de contragolpe que están acentuados por esos contornos naturales del cráneo. Y por lo general las vamos a ver inicialmente, pero van a ser más evidentes en imágenes de seguimiento. Fíjense, esta es la tomografía al inicio de este paciente con traumatismo de cráneo. Esta es la imagen basal, fronto-basal derecha que estamos buscando. Y como en el control, 4 días más tarde, vamos a ver tanto el volumen, que tal vez puede haberse incrementado un poquito, pero también, sobre todo, el edema circundante, que va a hacer que sea más evidente la imagen. Pasando a la resonancia magnética y hablando de hacer más evidentes las imágenes, de vuelta un GRE, un T2 estrella, que nos demuestra todos esos focos de hipointensidad que son contenido hemático. Fíjense, comparando con un T2 al lado, como por ejemplo era mucho más difícil darse cuenta en este T2 que también había compromiso contralateral. Resumiendo los hematomas que vimos hasta acá: subdural, epidural, el subdural con esta forma de semiluna, el epidural, la lente biconvexa, y las contusiones hemorrágicas parenquimatosas. Cerrando la parte de las hemorragias traumáticas y en combinación con otras etiologías como las malformaciones vasculares, aneurismáticas o la angiopatía amiloide, vamos a abordar la hemorragia subaracnoidea, que se trata de la extravasación de sangre al espacio subaracnoideo encefálico. Lo vamos a encontrar como contenido espontáneamente hiperdenso en tomografía en dicho sector. Fíjense en este caso, como todos los surcos y las cisternas tienen una hiperdensidad espontánea. No podemos hablar de un hematoma en sí, porque la sangre no se está acumulando en un solo lugar específico. Y la causa más frecuente va a ser la traumática, pero tenemos que tener presente que en las roturas espontáneas, el 85% de los casos va a estar asociado a la rotura de un aneurisma arterial. Con lo cual, vamos a abordar cada uno de estos ejemplos. Inicialmente, el paciente que tenemos a la derecha proviene de un accidente de tránsito y vamos a encontrar, además de todo este contenido en cisternas y surcos espontáneamente hiperdenso, vamos a ver estas burbujas aéreas que nos van a sugerir que puede haber una fractura subyacente asociada, y ahí es donde tenemos que cambiar a ventana ósea para asegurarnos de que esté esa fractura. Por supuesto, además teníamos el antecedente traumático conocido. Distinto es lo que nos sucede en el siguiente caso, donde, si se fijan, como dato de interés, si bien vemos todas las cisternas visibles, estas cisternas basales ocupadas por material hiperdenso, vemos un franco predominio en lo que es la cisterna silviana izquierda, y esto puede ser
un signo centinela que nos indique, en este paciente sin antecedente traumático además, que en ese sector específico es donde se ha roto un aneurisma. Este paciente, si lo recibimos con orden de una tomografía sin contraste, es nuestra responsabilidad completarle el estudio con una adquisición angiográfica para ir a buscar esa malformación subyacente. Dicho y hecho, el paciente se realiza estudios angiográficos y encontramos el aneurisma en la cerebral media distal. Y esto se condice con lo que es la distribución de los aneurismas, siendo la cerebral media el segundo sitio más frecuente por detrás de la arteria carótida interna. Si bien vemos que estamos ilustrando el polígono de Willis, son ramos más bien proximales los que suelen estar afectados por estas malformaciones, dato que nos va a ser de interés más adelante para diferenciar de otras entidades. Malformaciones vasculares en sí es un tema amplísimo, sería un tema gigante para una clase en sí misma, por lo cual lo vamos a acotar también por cuestiones del tiempo que nos queda de la clase, como siempre me han insistido en el pregrado, conocer lo más frecuente y lo más grave que nos puede pasar. Lo más frecuente que nos vamos a encontrar son los eh, aneurismas entre las malformaciones vasculares con un cierto potencial de hemorragia, que se trata de dilataciones anormales focales de un vaso sanguíneo, que en la gran mayoría de los casos en los intracraneales se trata de aneurismas saculares. Y si se fijan, el riesgo acumulado a 5 años de rotura, en la circulación anterior, si no excedemos los 7 milímetros, es de prácticamente 0%. Digo prácticamente porque algún caso siempre vamos a encontrar. En la circulación posterior, en menos de 7 milímetros, y 7 milímetros es una imagen aneurismática muy generosa, por arriba de 4 milímetros no deberíamos tener complicaciones de encontrarla en una secuencia angiográfica, el riesgo es de 2,5%. O sea, tenemos una altísima incidencia de aneurismas, pero es relativamente baja la posibilidad de su rotura y una hemorragia consiguiente. En contrapartida, las MAVS son una malformación vascular de alto flujo, que es la malformación vascular sintomática más frecuente, y esto atado a que el 65% de los casos se presentan con una hemorragia, con una incidencia que va aumentando 2 a 3% por año. Esa hemorragia puede ser parenquimatosa, subaracnoidea o intraventricular. Y además tenemos eh, la contra sobreagregada de que después de una hemorragia, el riesgo de una nueva hemorragia en los próximos 12 meses es de hasta 18%, con lo cual la malformación arteriovenosa es mucho menos frecuente que los aneurismas, pero en proporción, la mayoría de ellas se van a presentar, como síntoma de presentación, van a tener esta hemorragia. Para ilustrar un poquito cada uno, los aneurismas ya estuvimos viendo previamente, un aneurisma que se había roto. En este caso vemos un aneurisma trombosado que no tiene su vacío de flujo en la secuencia T1 y vemos esta morfología sacular en lo que es el origen de la pica derecha. Malformación arteriovenosa en esta paciente de 65 años que no tenía historia patológica significativa. Se presenta con este hematoma parenquimatoso, se realiza una adquisición angiográfica y se le encuentra este nido vascular que sugiere la presencia de una malformación arteriovenosa. Para ilustrarles en resonancia magnética, recuerden lo que hablamos del vacío de flujo dentro de los vasos, particularmente que tienen alto flujo, como es en este caso, de esta malformación arteriovenosa que tiene aferencia por la cerebral posterior, su nido malformativo y la eferencia hacia el seno sagital superior. Dos palabras sobre las hemorragias intracraneales por tumores. El aumento de la vascularización tumoral con vasos dilatados y de paredes delgadas y la necrosis tumoral son los mecanismos más importantes de hemorragia en este caso, y los signos que tenemos que buscar para generar esta sospecha de que sea un tumor subyacente lo que ha generado la hemorragia son, por ejemplo, la sangre en diferentes estadios. Si se fijan, hemos visto hemorragias más bien prolijas en ese sentido, con señales relativamente homogéneas en su interior, distinto de esos efectos hematocrito, por ejemplo, que es de lo que estamos queriendo hablar acá, en los diferentes estadios. Presencia de tejidos blandos perihematoma, como puede ser este margen restrictivo en difusión por fuera de lo que vemos que es el área de la hemorragia.
hemorragia, que nos habla de un tejido subyacente anómalo. Un anillo discontinuo de hemosiderina, fíjense cómo no vemos una imagen redondita perfecta rodeando a este hematoma, sino que tiene una distribución más bien irregular. En controles sucesivos el edema va a tener un aumento progresivo y vamos a encontrar un realce postcontraste a la vez propio de este tumor subyacente, en este caso puntual de un paciente de 20 meses de edad con un tumor rhabdoide teratoide atípico. Cerramos con dos palabras sobre las hemorragias intracraneales de causa primaria. Empezamos por la hipertensión, que es la causa más común de hemorragia intracerebral. Obviamente uno se guarda estas cosas para el final para que lo sigan escuchando, porque si digo esto de la hemorragia más común al principio, difícil mantener su atención el resto de la clase. Y va a producir cambios patológicos en los vasos. El más característico va a ser, como tenemos señalado con las flechas, los microaneurismas de las arterias perforantes o aneurismas de Charcot-Bouchard, que por un lado van a tener diámetro pequeño, van a estar en arterias de diámetro pequeño y pueden tanto trombosarse como tener fugas, lo cual generaría microsangrados, o romperse y generar las hemorragias. Y van a tener una distribución que coincide con la incidencia de las hemorragias hipertensivas. 80%, la amplia mayoría en ganglios basales, lentículo estriado, esto es lo más característico que vamos a encontrar cuando veamos un hematoma en un paciente añoso e hipertenso en este sector. Hasta que se demuestre lo contrario, la causa va a ser hipertensiva. 10% van a afectar la protuberancia y otro 10% al cerebelo. Otros de los cambios patológicos que produce la hipertensión en los vasos son la aterosclerosis acelerada, la aterosclerosis hialina y la hiperplásica. Por último, y ahora sí les prometo, la angiopatía amiloide cerebral, que se trata de una acumulación de amiloide beta cerebral en la túnica media y adventicia de vasos leptomeningios y corticales del cerebro. Importante específicamente esto de los leptomeningios y corticales, porque nos va a dar un patrón característico distinto de las cosas que veníamos hablando. Avanzamos sobre esto. La fragilidad vascular resultante se va a manifestar en pacientes ancianos, normotensos, para diferenciarlo del ACV hipertensivo que veíamos previamente, con las siguientes presentaciones. En principio, la hemorragia córtico-subcortical o de corteza cerebelosa en su defecto, pero lo más característico es esto de la hemorragia lobar. Fíjense cómo estamos en cortes a la altura de la convexidad, distinto de lo que era la hemorragia hipertensiva que mencionamos recién, característica más que nada en ganglios basales. Las microhemorragias, que van a tener una distribución similar, es todo este petequiado, todas estas imágenes pequeñas hipointensas en este GRE, o T2 estrella. Vamos a tener la hemorragia subaracnoidea, que se acuerdan cuando les hablé de los aneurismas que nos van a dar la hemorragia predominantemente en cisternas basales, que es donde se ubican esos aneurismas. Como acá estamos hablando de compromiso de vasos leptomeningios y corticales, la hemorragia subaracnoidea se va a dar más bien en la convexidad y en este caso lo vemos en secuencia FLAIR, ¿sí? Espontáneamente hiperintensa, ocupando este surco de la misma forma que vemos la hiperdensidad en tomografía. Como secuela crónica de esa hemorragia subaracnoidea vamos a ver siderosis superficial, si se fijan también imágenes giriformes, que son depósitos piales de estos restos de hemosiderina. Y respecto de lo isquémico, que también se va a generar por la susceptibilidad de los vasos del paciente, vamos a tener la leucoencefalopatía con cierto predominio posterior y los microinfartos lobares que tenemos señalado con la flecha, y fíjense que es tan característico que no podemos dejar pasar el hematoma, la hemorragia que ha tenido este paciente en el otro hemisferio cerebral. Acá tenemos todos los signos que hemos mencionado en conjunción: la hemorragia subaracnoidea, la siderosis superficial, el infarto lobar, los microsangrados, la leucoencefalopatía, los microinfartos, ¿sí? Todos estos confluentes en la angiopatía amiloide con estas presentaciones características que lo diferencian del resto de las entidades que hemos visto. Bueno, confío que a lo largo de la última hora hayamos podido comprobar el punto de que las neuroimágenes son fundamentales en la evaluación pretratamiento y el seguimiento post-tratamiento de las urgencias vasculares, y también que contamos con múltiples herramientas para evaluar el parénquima encefálico y las estructuras vasculares. Muchas gracias por su atención.